Hola, buenas noches amigos de Comunicando con Almas. Hoy es martes 13 de julio de 2020, para que quede en el registro. El día de hoy vamos a continuar hablando con el psicólogo, psicoterapeuta Daniel Salvatierra sobre la pareja. Y el tema hoy lo vamos a abordar desde la carta del tarot, Los Enamorados. Vamos a ver el día de hoy. Esperemos que se conecte nuestro amigo Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy contenta de que estés por acá, de que sea el lunes. Me encantan los lunes porque es la oportunidad de seguir haciendo lo que tanto me gusta. Qué rico, doctora. Sí, yo estoy muy contento por este tema. En la ocasión pasada tuvimos bastantes corazoncitos, bastantes comentarios y por favor, hagan comentarios que todos los leemos y los corazoncitos, pues los llenamos en nuestro corazón también. Y sobre todo que eso nos sirve mucho para que este espacio tenga mayor relevancia para Instagram. Instagram diga, bueno, esto tiene contenido de valor, entonces hagamos que más personas lo vean en su feed y decidan seguirnos. Entonces hacemos una comunidad más grande, no sé, podemos conocer a otros terapeutas también. Entonces, bueno, es muy importante compartir. Entonces, ya saben, si nos dejan comentarios y preguntas en el live, buenísimo. Cuando estén en Instagram TV, si tienen preguntas, bienvenidas son, se las contestamos por inbox o allí en el feed y nos encanta que podamos tener una conversación. Bueno, Daniel, el día de hoy vamos con los enamorados. O sea, venimos de entender la polaridad, los opuestos complementarios, cómo están en nuestro interior el hombre y la mujer que, que estamos construyendo y que se nos manifiesta afuera. Correcto, sí. Creo que vale la pena un poquito, pues, como la aclaración de cómo es que traemos el tarot, pues, a un asunto aquí, pues, de los enamorados, de la pareja, ¿cierto? Entonces, Sí, creo que hay que hacer como unas pequeñas aclaraciones antes. En primer me lugar, gusta eso. hay que tener en cuenta que, bueno, ya estamos en unos tiempos donde el conocimiento no solamente se da a través de digamos que de los ámbitos educativos, ¿cierto? Sino que parece ser que el conocimiento está mucho más amplio. Y resulta que estos conocimientos más amplios, pues pues que tú has incluso pues en tu canal has ido ampliando de cómo hoy en día están conocimientos a través de piedras, de digamos que de autosanación en el sentido de ir recabando información de los ancestros, de incluso de arcángeles. Bueno, estamos precisamente en este tiempo donde estamos haciendo un cambio muy profundo en ese ámbito de cómo conocer, porque Acuario es un mar de conocimientos que estamos con Sí, un nuestra centímetro. profundidad. Y eso es lo curioso. Hoy en día, digamos que, bueno, conocimiento, pues para eso está Internet. Ahí hay lo que quieren conocimiento. Y qué rico, pues, que tenemos esta oportunidad en este tiempo de poder tener unos ojos como más amplios, el panorama un poquito más amplio de por dónde queremos mirar el mundo, ¿cierto? Una de las miradas del mundo que es bien interesante son los números. Entonces, los números normalmente nosotros los tenemos asociados a cantidades, ¿cierto? Por ejemplo, un mango, dos peras, tres papayas, ¿cierto?
Sin embargo, los números también contienen no solo cantidad, sino cualidad, es decir, tienen significado. Y Ujú. cuando nosotros empezamos a mirar cómo los números tienen representaciones, podemos mirar la numerología, pues que de hecho usted, doctora, es una ya mujer graduada en numerología y que atiende pacientes y mira cómo estos números son tan importantes en la vida nuestra, que nuestros nombres representan una fuerza, la fecha de nacimiento representa una fuerza, y cómo, por ejemplo, podemos cambiar esas energéticas en nosotros a través de modificar nombres, ¿cierto? O a través Ujú. de, por ejemplo, la creación de una empresa que esté destinada a una energética, ¿cierto? Hacerla en cierta fecha. Es decir, energía hay en todas partes, información hay en todas partes. Y el tarot, eh, muchas personas los tienen como asociados como a, bueno, a la bruja pues que nos leía las cartas, la gitana, A la adivinación. O sea, a la adivinación. todo lo Es, que sean cartas, pues inicialmente como al juego y al azar, luego que aparecieron las cartas con una simbología especial, pues lo asignaron a las brujas que adivinan el futuro, pero realmente pues va mucho más allá, o sea, eso se queda en lo ramplón y simple y no da cuenta del espíritu que tiene toda esta información, la simbología. claro, de hecho, hay muchas oráculos, ¿cierto? Que han aparecido en el mundo. Uno de los más antiguos, el I Ching, ¿cierto? Que Mm, era supuestamente no, un calendario agrícola, mm, pero que pues eso entendió Occidente, ¿cierto? Pero cuando ya algunas personas se metieron como a Oriente a ver cuál era la profundidad del I Ching, uno encuentra pues que ese es un oráculo formidable, ¿cierto? O sea, mm. a partir de unos palitos, unas rayitas, podemos incluso saber muchas cosas de nuestra vida, incluso muchas personas, pues bueno, yo también consulto el I Ching para, para qué me va a hablar la vida a mí en ciertos momentos muy, muy importantes. Mira, yo recibí este regalo de parte de Clarita Cadavid, yo no sé si se ve, es un oráculo a partir del tarot, bellísimo, del tarot, Wow, perdón, del Tao. el Tao. Hermosísimo, hermosísimo. Y es de eh, la misma que hizo el tarot de 8 Zen, este. Es la misma autora. Es Wow. hermoso, es hermoso. Te digo que lo estoy estudiando juiciosita, juiciosita, una cartica cada vez. Y definitivamente cuando se compara la esencia del I Ching en este oráculo es perfecto. Entonces, es información ancestral, es información que viene incluso de otras dimensiones, entonces trae mucho de nuestro espíritu. De hecho, con la numerología, lo que hizo este estudio fue acercarme a Dios, o sea, yo sentí que el espíritu de Dios está en el espíritu de los números y los números están en todos lados. Pues de hecho, la ciencia, digamos que basa su su sustento en, en lo matemático. Todo en el mundo se explica a partir de ecuaciones matemáticas. Y no solo hablando de lo cuantitativo, sino como tú lo decías, de lo cualitativo. El espíritu del todo está en los números. Son como gotitas que como la unidad no tiene cómo verse porque está completa, necesita verse de alguna forma, entonces tiene que sacar de sí para mirarse allá afuera. Entonces los números tienen una vibración que habla de lo que nos trae la totalidad. Entonces, por eso
estamos hablando del tarot en este tema de la pareja. Continúa con tu disertación para que lleguemos más profundamente a entender por qué, hablando de las relaciones de pareja o de la pareja, pues seguimos con el tarot. Empezamos con el Tao y ahora seguimos con el tarot. Correcto. Hablando de los oráculos, ¿cierto? Entonces, un oráculo que existe hace mucho tiempo en el mundo es las cartas del tarot, que esto viene desde incluso desde Egipto, viene toda una historia, pues, y bueno, les convido a los que estén interesados en averiguar y conocer sobre el tarot y no demonianizar, que normalmente demonianizamos muchas cosas que no entendemos, ¿cierto? Entonces, y es más sencillo decir, eso es del diablo, que darnos la tarea de conocer, pues, lo que hay en esos contenidos. Entonces, claro, en muchas personas lo asocian como la adivinación. Sin embargo, en lo que yo he podido entender del tarot, que pues llevo pues unos años pues trabajando con el tarot, he visto que eso es un camino, esto es un camino, el tarot relata un camino de, por ejemplo, hablando del tarot, por ejemplo, de Rider, que es el tarot como más digamos que nuevo y que ha brindado mayor conocimiento en este tiempo para Occidente, porque anteriormente estaba el de Marsella, y el de Marsella fue pues la figura que pusimos ahí pues como para convidar a la persona, para comenzar. Entonces, claro, resulta que cuando nosotros vemos el tarot con otros ojos, resulta que vemos que el tarot en los arcanos mayores, hay arcanos menores y arcanos mayores. En los arcanos mayores son 21, son 22 cartas. El cero es el loco. Y hay tres septenios, otra 3 por 7, 21, y el loco es el cero. Que el loco es el que hace el camino por todos los tres septenios. Entonces arranca desde el mago, la suma sacerdotisa, la Papisa, sí, la emperatriz, la emperatriz, el emperador, digamos que el hierofante, los hasta llegar a enamorados. los enamorados, y sigue pues el camino, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver ese tarot y lo buscamos pues como, digamos que una forma de entendimiento y comprensión más allá de los ojos que normalmente tenemos como para mirar las cosas y juzgarlas, podemos ver que hay unos contenidos muy profundos. Los invito a que miren un libro muy interesante que se llama Jung y el Tarot, que es creo que es de Liz Green, no, de Sally Nichols, creo que es. Sally Nichols, sí señor. Entonces, claro, cuando empezamos a ver estos números, ya empezamos a ver como un poder que tienen y nos llamó mucho la atención, ¿por qué no hablar de esta carta del tarot que está asociada a los enamorados y cómo esta carta nos podría estar hablando de contenidos pues como bastante profundos que queremos recrear un poquito, ¿cierto? Entonces, bueno, con toda esa introducción vamos a entrar un poquito en la carta, ¿cierto? Entonces, miren, resulta que hay un tarot muy antiguo, muy bonito, muy hermoso, que se llama el tarot mítico, que habla de mitos. Cada carta es un mito. Y a partir de ahí es que se ha ido trayendo significación a cada uno de los tarot. Entonces, pero cada tarot tiene diferentes imágenes, ¿cierto? Para trabajar, según la simbología de los tiempos que estamos viviendo. Aclara mucho las imágenes, los tiempos que estamos viviendo, perdón. Entonces, claro, para la carta que vamos a ver, que es en el tarot de Marsella,
no lo tenemos aquí a la vista, entonces queremos que lo recreen en el sitio donde lo estamos viendo, pero lo tengo aquí. Si quieren, lo podemos mirar un momentico. Voltear la cámara, ¿Te parece? claro, Listo. buenísimo. Voy a mirar la cartica para que podamos ver un poquito de qué Y yo, estamos hablando. que ya que tenía, lo presté y me lo entregaron incompleto. Entonces yo como con una cosa incompleta, bueno, como yo estaba haciendo el castillo, un castillo que hacemos cuando estamos estudiando psicología, pues decidí poner los enamorados en el castillo. Recorté los enamorados, me quedé sin talón de Marsella. Lo más curioso es las magias que empiezan a pasar cuando uno empieza a poner estas cartas a jugar en el afuera, ¿cierto? Bueno, a jugar, a empoderarse en el afuera, A como vibrar, a con la, vibrar en el... con la intención que uno tiene y está trabajando. Claro, quisiera usted contar, doctora, qué le pasó con esa carta de los enamorados. Yo tengo aquí, el castillo nosotros lo presentábamos como un trabajo, entonces yo hice una cajita, la cajita hice el castillo, entonces como plegable, y yo tenía la intención, dos intenciones, una mejorar mi economía y la otra era sanar lo que tenía que sanar y bueno, encontrar un amor bien bonito, entonces yo puse eh, Marsella, el tarot, los enamorados lo puse en el jardín, muy cerquita del sabio, aquí puse el sabio, en la carta nueva la puse aquí, los enamorados, y las arcas pues hice una, una caja fuerte. Pues les cuento que a los mesecitos, al mesecito apareció mi pareja, apareció mi amor. Y ya llevamos que 2 años y medio, creo yo, o sea, 2 años y piquito. Abril, mayo, 2 años y 3 meses juntos. Excelente, doctora. Dani, me hacen una recomendación y es que se siente mucho eco cuando tú hablas. Se siente mucho eco. Ya voy a tapar aquí. Mejora, sí, por favor, dígame O cuando si... si tienes manos libres sería buenísimo. Bueno, cuéntanos pues que esas cartas que tienes allí, descríbenoslas. Bueno, entonces miren, resulta que en estas dos cartas nos están hablando de dos aspectos como muy diferentes, ¿cierto? Sin embargo, hay algo primordial entre ellos, ¿cierto? La carta del lado derecho es el tarot de Rider, los enamorados, y la carta del tarot izquierdo es el tarot de Marsella, que se llama el enamorado, ¿cierto? Entonces, bueno, de pronto desde ahí estamos viendo que cómo han cambiado los nombres a través del tiempo, porque antes era la figura importante, pues, como el hombre, porque le dice el enamorado, porque habla de la situación del enamorado precisamente de París, ¿cierto? De cómo llega un momento en la vida. Entonces, mire, estamos hablando de dos mitos muy diferentes. El tarot de la derecha, que es el tarot de Rider, nos está hablando del mito judeocristiano, ¿correcto? Y el tarot de la izquierda está hablando del tarot, pues del mito griego. Entonces son cosas un poquito diferentes aparentemente, pero en lo profundo hablan más o menos de lo mismo. Entonces vamos a centrarnos un poquito en el tarot del lado izquierdo, que es el que pusimos, que es el de Marsella, porque pues tiene una simbología pues como, bueno, para cierto tiempo muy apropiada. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, en el tarot de Marsella, observen, voy a ir señalando con el mouse, no sé si alcanzan a ver con el, perdón, el mouse, ¿se alcanza a ver el mouse? Sí, yo creo, un poquito, muy poquitico. Bueno, observen que en este tarot del enamorado, del lado izquierdo, el tarot de Marsella, observen que hay 4 personajes.
En la carta de este tarot es la primera vez que aparece una figura que está más allá del plano humano, que es esta figura que vemos por aquí, que es supuestamente un ángel o un arcángel, que tiene una flechita que es Cupido, que es muy propia, pues, como de los enamorados, ¿cierto? Que nosotros tenemos, pues, eh, mucha historia acerca de que los enamorados los toca es Cupido, ¿cierto? Entonces, claro, fíjense que Cupido tiene una flechita y esa flechita, si ustedes se dan cuenta, pues va directamente al ¿De quién? corazón del sujeto que está ahí, porque el de la mitad es un hombre y las dos personas que están al lado, ya en el plano humano, son dos mujeres, ¿correcto? Entonces, observen cómo la figura del lado izquierdo pareciera que tuviera, bueno, una corona, algo en su cabeza. Como una Entonces, corona de mujeres. sí, es una corona de laurel. Lo que pasa es que este tarot, yo he buscado muchas imágenes, creo que este es el de Jodorowsky, que Jodorowsky rescata las imágenes más antiguas del tarot, porque resulta que los tarot en un tiempo se pintaban a mano, pero ya cuando empezaron las litografías a funcionar, pues empezaron a poner los colores, pero los colores que habían originales no salían en las litografías. Entonces quitaron mucha de la simbología con los colores que les quitaron, ¿cierto? Y lo fueron pues como apropiando más como con algunas imágenes que eran más representativas para los tiempos, porque los tiempos van cambiando. Entonces se van adecuando los mitos a los tiempos que vamos viviendo. Entonces observen que la imagen del lado izquierdo, la mujer del lado izquierdo, eh, pareciera, sí, que tiene como un asunto, como una corona, o sea que hay un poder en ella mental, correcto. Y miren que la mano de esa persona aparece en la mano, en el hombro derecho de Paris, ¿cierto? Supuestamente es como era la que está al lado izquierdo, la que le ofrece a Paris la responsabilidad, ¿cierto? La que le da la responsabilidad que contrae un hombre con una mujer. Ese es Estás hablando de la diosa Hera. Sí, correcto. Lo que pasa es que, bueno, en el mito griego creo que sí, creo que es Hera. Si no estoy mal, me corrigen por allá, por favor. Y Sí, resulta que Hera es la que le ofrece la responsabilidad, o sea, le ofrece la tierra, le ofrece el poder, que da la responsabilidad, ¿cierto? Y la del lado derecho es una mujer más joven. Observen que no tiene corona, tiene el pelo suelto, tiene el pelo largo, ¿cierto? Y lo que le está ofreciendo esta mujer es el placer o el deseo. Entonces, en esta carta, básicamente lo que está mostrando es como que el hombre se ve abocado en ciertas etapas de la vida a tomar una decisión, el deber o el placer. Entonces, ¿cuál vivo yo? ¿El deber o el placer? ¿Cierto? Y esas no son decisiones muy sencillas. Y incluso a través de la vida, nosotros lo que hacemos es exactamente ese tipo de decisiones, ¿cierto? Lo que debo hacer y lo que deseo hacer, ¿cierto? Entonces, claro, observen una cosa bien interesante. Esta carta de los enamorados o el enamorado, lo que tiene que ver es de cuando sale esta carta en una tirada de un tarot, esta carta lo que está indicando son decisiones.
porque los enamorados son decisiones. Es decir, usted para vivir con una pareja, usted tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Pero esas decisiones las vamos tomando con el tiempo. Es decir, ¿cuál es la decisión más adecuada para tomar en la vida? ¿El deber o el placer? O sea, ¿el poder o el placer? ¿Qué creería usted, doctora? Ay, Dios mío, el vicio o la virtud. Y no se puede una mezcla de los dos. Es que esos son los truquitos que traen los tarot que para el desapercibido pues toma siempre pues una de las dos decisiones y normalmente esas decisiones tienen que ver con la edad que tiene uno, porque uno pues le ofrecen eso de joven, imagínese, cuando todas las neuronas están al 100, ¿cierto? Las neuronas, las Cuando, hormonas. cuando las hormonas están al 100, ¿usted qué decisión va a tomar? Pues, cierto, eso es más o menos clara. O sea, por eso los jóvenes viven el deseo y viven el placer. Es muy poco el adolescente que elige pues como el deber y ponerse a trabajar de una vez. No, pues el adolescente o el hombre que todavía está en formación decide muy claramente por el placer, porque ese es donde está, ¿cierto? Sin embargo, ya cuando con los años, pues uno, pues de placer, pues yo creería que más nos interesa carro, casa y beca, ¿cierto? Que la sexualidad, eso como que la sexualidad ya no tenemos tanta energía para eso, ¿cierto? Sin embargo, observen una de las cosas, doctora, si hay aportes, alguna cosa, me va contando, por favor, Pues, para que... hay pues muchos comentarios de que sí, que es difícil la decisión, que es complicada. Bueno, muchos saludos por acá. Eh, sí, qué difícil y determinante, dice Esteban Pino. Bueno, claro, por aquí entró un buen amigo, Diego Gómez. Profe, ¿cómo estás? Bueno, Entonces, miren una cosa, volvamos a las imágenes. sí. Observen los pies del personaje central, que pues el personaje central, según el mito griego, es Paris, ¿cierto? Mm. Que pues el mito habla de que, vamos a hablar un poquito del mito, ¿sí? Para que Sí, que eh, Paris estaba enamorado de quién, de Elena. resulta ser que el asunto fue que había una vez una fiesta en el Olimpo, ¿cierto? Entonces dice el mito griego, ¿cierto? Había una fiesta en el Olimpo y resulta que había una muchacha pues que se les olvidó invitarla. Uno no sabe si es profeso, pero es que esa muchacha que se les olvidó invitar era una de las diosas y se llamaba la diosa de la discordia. Entonces adivine por qué no la invitaban. Para una fiesta, pues la discordia, pues como que nadie quiere ese personaje, ¿cierto? Entonces resulta que no la invitaron y entonces adivine, pues discordia no se iba a quedar pues con las manos cruzadas sin invitación. Entonces dijo, listo, no me invitaron, pero yo sí estoy presente. Entonces lo que hizo fue que cogió una manzana de oro y la envió a la fiesta con una notica. Y la notica decía, para la más hermosa. Entonces imagínense pues la peleita que arrancó. No, pues Imagínense, todas las diosas ahí diciendo, soy la más hermosa, yo soy Juno, yo soy Venus, yo soy, claro, imagínate, yo soy Afrodita, yo soy, pues, Afrodita. todas, ¿cierto? Todas salieron como yo soy la hermosa. Entonces, imagínense el lío de Zeus. ¿Cómo Y hace Zeus? Pues, ella es la esposa de Zeus. O sea, otra mujer. imagínense, entonces, ¿cómo le parece que Zeus pues cuenta el mito que llama pues a Mercurio, que era pues como el hábil pues para todas estas decisiones? Y le digo, Mercurio, imagínate la que pasó, ¿qué Por hacemos aquí con él? dice, no, acá dice, las mató. Entonces, Claro,
Pues es que discordia era así, ¿cierto? Uy, O sea, esto es chisme de farándula, como dicen, ¿cierto? O sea, a mí me encanta mucho y me parece muy indicado para todas las personas que trabajan, digamos que en el ámbito terapéutico y en el ámbito psicológico, me parecería muy interesante que pudieran leer mitos, mm, porque los mitos hablan precisamente de todo lo que es los conflictos de los seres humanos. Y en la mitología griega, uno cuando mira los mitos, pues uno se da cuenta de que esos dioses, pues de dioses así perfectos, ejemplar, no, eso que en no el se Olimpo. enojan, que no se enojan, olvides, eso no, no era así. En el Olimpo habían engaños, triquiñuelas, se disfrazaban de otras cosas para tener relaciones, se robaban vacas, no, eso, mejor dicho, es muy curioso, porque cuando nosotros vemos el mito de nosotros judio-cristiano, es todo bonito, impecable, todo excelente, pero ahí no hay mucho movimiento, no hay mucho movimiento de las energías. En cambio, en los mitos griegos, eso es una cosa de loco. Entonces, Eso yo mire, creo que ahí, de ahí, pues claro, de ahí sale mucha de la dramaturgia que se escriben para las telenovelas. No crean que las telenovelas que se presentan hoy en día, todo eso ya lo vivieron los mitos griegos y romanos, eso ya todo está contado. sí, y sabes que lo que a mí más me encanta es que Sí. en los mitos se relatan muchos de los conflictos humanos que vivimos. Entonces, es muy interesante, lean mitologías y si tienen oportunidad de conseguirse, por ejemplo, el tarot mítico y el libro del tarot mítico, ahí relatan el mito, cada uno de los mitos y cada uno de las energías que uno vive cuando está viviendo una carta del tarot, ¿cierto? Entonces, bueno, volviendo al mito, llega pues Mercurio y le dice a Zeus, no, le tengo la solución. La solución es que vea, ¿quién es el que sabe más de mujeres en los dioses? París, ¿cierto? Mm. Ese las sabe todas porque cuando llegaba a París, eran todas las mujeres, mejor dicho, en la mano, derretidas por París, ¿cierto? Todos querían con París. Entonces resulta que París ofrece la manzana, que curiosamente la manzana, bueno, ahorita nos vamos para el mito de judío cristiano, resulta que ofrece la manzana de oro y entonces la primera creo que era Hera y le ofrece, digamos que el tierras y el poder, ¿cierto? Básicamente representado en esa corona que aparece en esa mujer. Eh, Luego aparece, creo que es Atenea, que es la guerrera, que le ofrece el poder para conquistar el mundo y toda la fuerza, ¿cierto? Eso se lo ofrece pues Afrodita, pero resulta que cuando la última era la diosa de, es que no sé si es Venus o hay otra diosa, Juno, eh, Juno, Juno. Juno, sí, bueno, la diosa más hermosa y que ella, mejor dicho, casi ni le dijo nada. Y entonces lo que hizo fue que se agachó y se le cayeron los velos, porque ella casi no andaba como muy vestidita, ¿cierto? Y entonces quedó totalmente desnuda, pocas palabras, pero París resulta que eh, escoge pues Cayó a... rendido a sus No, encantos. claro. Y a partir de ahí se genera pues la guerra de Troya, porque pues Helena creo que es el asunto. Entonces, Claro, pero París no es un dios, sino un príncipe. Para que, pues, dice aquí, en la mitología griega,
también llamado Paris, también llamado Alexandros, el protector del varón, fue un príncipe troyano, hijo del rey Príamo y de su esposa Écuba, y hermano de Héctor. París fue hermano. conocido como el de la hermosa figura, Exacto. dice doña Wikipedia. A partir de ahí se genera todo el conflicto de la guerra de Troya. Es decir, Mm, es muy interesante este mito porque mira, decidas lo que decidas, ¿cierto? Que los enamorados son decisiones, siempre va a haber un conflicto, un problema. Y eso debe quedar claro en la vida de nosotros. Es decir, eh, a veces nosotros vamos a decidir por el poder y listo, y decidimos por el poder y nos metemos en el asunto del poder, de, 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 de gerenciar una empresa, de tener los terrenos, y va a llegar un momento en que como no has vivido el placer, es muy probable que al gerente le aparezca pues una secretaria hermosa que se rinde pues a los pies y tiene que vivir exactamente lo que no vivió, por la decisión que no tomó, mm, ¿cierto? Y exactamente al revés. Es decir, cuando nosotros digamos que de jóvenes vivimos solo el placer, nos vamos dando cuenta de que hace falta más cosas que solo el placer, porque es la palabra conocida, pues la expresión conocida pues es que pues, si, sin el amor no solamente pues se vive de sexo, ¿cierto? Hay otras mm. cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces, esta carta es muy importante porque nos lleva exactamente a tomar esas decisiones que tenemos que tomar en la vida, en algún momento de la vida. Entonces, miren, pasa mucho en terapia, ¿cierto? Que empiezan a suceder como ciertas, ciertas situaciones, incluso situaciones que tienen que ver más allá de, les voy a contar una historia para que les quede más o menos claro de qué se tratan este tipo de decisiones. Ojalá no me descontextualicen cuando hable de esto, ¿cierto? Y sobre todo que cuando uno atiende terapéuticamente a una persona, uno tiene que ver de qué está hecho el mundo que está viviendo. Entonces, recuerdo yo que había una vez una paciente, más o menos como 34 años, y ya pues como queriendo decidir acerca de su vida de pareja. Y entonces me dice, Daniel, imagínate que curioso, o sea, yo ya estoy cansada de que solo me lleguen hombres casados. Entonces, claro, si uno se va, ¿cierto? Desde las concepciones, pues digamos que religiosas y que dice pues el cristianismo, la religión judeo-cristiana en la cual estamos la mayoría de los latinos inscritos, uno diría, no, pues cómo te vas a ir con un hombre casado, ¿cierto? Eso sería pecaminoso, ¿cierto? Eso no sería el camino adecuado. Entonces, pero a mí lo que me parecía curioso era el simbolismo, ¿cierto? Porque esta mujer, ¿por qué le aparecían solo hombres casados? Es decir, el padre, ¿cierto? Un hombre Sí, o sea, casado. ¿cuál es el referente primero de una mujer, de un hombre casado? ¿A quién ama? Pues el hombre casado a quien ama es su papá. Entonces, cuando eso no se ha resuelto en el afuera, ¿qué aparece? Un hombre casado. ¿Como quién? Como su papá. No es su pareja, es su papá. Es como, Entonces, eh, así pues a grosso modo, una explicación sin mucha, ¿cómo se dice? Sin mucha explicación. excelente, doctora. Claro, no, muchas gracias por la explicación, porque claro, exactamente ella adolecía de un aspecto del padre. ¿Y por qué no quería entrar en la relación pues con un hombre casado?
cuando vamos entrando, pues como siempre, a ampliar símbolos en los sueños y a mirar cómo está relacionada su vida, el asunto es que ella no podía eh, entrar a vivir una relación con un hombre casado porque exactamente el papá se divorció porque una mujer entró a la vida de la pareja del papá y la mamá. Y esa mujer que entró a la vida se llevó el papá y el papá tomó la decisión de irse con esa mujer y establecer otra familia y ahí se partió la familia. Entonces yo le decía, entonces claro, pues ¿cómo vas a querer eh, quedar acceder, en esa acceder misma en esa situación. misma situación? Claro, porque acceder al deseo de los hombres casados era repetir un asunto que ella tenía muy claro de que ella nunca iba a hacer con él, pues de eso. Pero es curioso cómo la vida solo le estaba llevando a hombres casados. Entonces yo le decía, vea, lo que pasa es que me parece a mí que es que usted, por fidelidad a su madre, usted está tomando esa decisión. Y usted se está olvidando de que lo que aparece en el afuera es lo que hay que resolver. Entonces ella era como, ¿qué hago? Si lo hago, no lo hago. Y yo le dije, vea, es que el asunto, las decisiones que tenemos que tomar en la vida no deben ser morales, tienen que ser decisiones basadas en la conciencia. Entonces, claro, la decisión más adecuada para el tiempo en que estás es, pues, meterse con un hombre casado para que entienda ese asunto. Claro, entonces era muy curioso porque siempre el hombre, pues, que estaba ahí, pues, como más presente, le mandaba flores todos los días, eso era una insistencia, y siempre le decía, mi niña, mi hermosa niña, mi niña, mi niña, siempre era mi niña, mi bebé. Cuando ella accede a irse con este hombre que le dice, bueno, listo, yo acepto, yo quiero vivir algo con vos. Cuando ella decide eso, ¿cómo le parece que le llegó un ramo de flores rojas y decía, mi mujer sota? Y entonces yo le decía que, pues porque ella me mandó pues como la tarjetica, yo le decía, que tan curioso, que vos tomas la decisión y automáticamente creces de niña a mujer sota. Entonces, claro, ella como que empezó a ver eso y por supuesto, como la mamá, pues tenía un esposo y llegó una mujer de afuera y se llevó el esposo, adivine cómo iba a quedar esta hija si accedía a eso. Iba a quedar En, como enemiga de la mamá. en culpa y en culpa con su mamá. Exacto. Entonces, de hecho, eso empezó a generar en ella una energética muy interesante, porque yo le decía, vea, usted toma esa decisión y usted va a conocer a su mamá y va a conocer a su papá. Curiosamente, el papá al día siguiente, oiga, es que eso fue cuestión de una semana todo el movimiento que generó, porque al día siguiente el papá por la mañana le dice, pues el papá hablaba muy ronco, y le dice, yo tengo que hablar con usted. Y entonces esta mujer era, pero que se dio cuenta, Me va a regañar, me pillaron. y ¿Y qué lo más pasó? encantador fue que el papá le dijo, le propuso un negocio, y le Mira, propuso un negocio, y era, vea, yo sé que usted tiene unos ahorros, tengo que hacer un negocio muy grande y en ese momento no tengo liquidez. Yo le ofrezco un negocio pues, de muchos millones y le daba en un mes el 10%, pues que eso no lo da ningún banco, ¿cierto? el Entonces yo diez le por decía, ciento de rentabilidad.
de rentabilidad por mes que se atrasara, porque le decía, en un mes, antes de un mes, yo le entrego la plata, pero si, aunque sea antes de un mes, yo le pago la rentabilidad un mes, el 10% por mes. Eso es un negociazo, ¿cierto? Pues Pero lo claro. que a mí me encantaba de todo eso que le estaba sucediendo era que mira cómo vos creciste energéticamente, porque ya no sos niña, sino mujer sota. Y dos, tu papá lo que está haciendo con vos es que te está ofreciendo dinero, o sea, plata, o sea, energía. Entonces, era como que no entendía, que sí entendía, pero con el tiempo se fue dando cuenta que fue la decisión más adecuada porque exactamente empezó a ver otros aspectos de la mamá, que ella tenía guardada su plata por allá en un closet y me decía, Daniel, en mi vida, a mi pieza no entra nadie y yo sé cómo están las cosas. ¿Y cómo te parece pues después de que tomó esa decisión, cómo te parece que encontré los zapatos movidos y exactamente en el sitio que yo tengo la plata guardada? Mm. Yo le decía, claro, es que usted va a ir conociendo otros aspectos de su mamá que usted normalmente por estar fiel a su madre no conocía de su mamá. Entonces ahora, como usted toma la decisión de no seguir con la fidelidad a la madre, usted va a conocer otros aspectos de su mamá. Y fue conociendo pues muchas situaciones oscuritas de la mamá, ¿cierto? Entonces, todo esto para mostrarles que en algún momento en nuestras vidas nos vemos abocados a tomar decisiones que no son fáciles, ¿cierto? Que pueden, digamos, que poner en entredicho valores nuestros y principios en los cuales creemos nosotros que tenemos que aferrarnos a esos valores, porque yo jamás voy a defraudar una imagen de mi madre, ¿cierto? Porque me convertiría exactamente en esa mujer que se llevó a mi papá, ¿cierto? Entonces miren que a veces en las imágenes, en el afuera, frente a los asuntos del amor, hay algunas situaciones que nosotros podemos tener muy enredadas, y solo cuando nosotros tomamos la decisión adecuada se nos puede desenredar la energética. Incluso es que es muy curioso, porque yo cuando ella me consultó, yo le decía, yo le apuesto que en menos de un año usted se va de la casa. A los 6 meses se fue. Claro, porque ya la vida se le volvió insoportable con la madre, ¿cierto? Y entonces yo sí le decía, igual, tome la decisión, vívalo y después vamos hablando de esos hombres, porque la idea, pues no es necesariamente que se quede con el hombre, de eso no se trata, sino que tenés que vivir algo. Y exactamente eso es lo que nos pasa. Y nosotros tenemos que tener claridades frente a eso. Es decir, cuando a un hombre o a una mujer, que pasa también, es decir, acabé de contar una de una mujer, voy a contar una de un hombre, ¿cierto? Pero ven, Uno, yo te hago varios mensajes de acá. por Alejo favor, Machado dice, el amor maduro sería el que integre el poder, la sabiduría y el placer. exactamente. Pero el asunto es que ojalá te llegara ese, ¿cierto, Aleja? Ojalá te llegara ese que ya está completico, pero no. Por eso las piernas, permítame, yo les vuelvo a mostrar la imagen. Por eso las piernas de París, observen los pies, alcanzan a ver los pies. Yo lo voy a mirar aquí en mi computador. Sí, miren los pies, cómo Está los pies tirando están. Claro, pues. claro, porque el asunto no es ni una ni otra, sino las dos.
normalmente, pues, y ojalá no al tiempo, ¿cierto? Porque la idea no es vivir, pues, de una vez con dos mujeres, eso sería una división. Entonces, claro, la carta de los enamorados es muy interesante porque nos muestra que los enamorados es una decisión que usted toma en algún momento, pero que en otro momento va a tener que tomar otra decisión. Por eso es que ese asunto de, pues, de pareja para toda la vida es difícil, es bastante difícil, porque es muy difícil que una mujer o que una pareja, hombre o mujer, te traiga toda la energética que vos necesitas para hacer un desarrollo de la evolución de tu energía, de tu vida. Por eso es que es, pues, los que nos damos permiso de tener diferentes relaciones, podemos crecer en el sentido de que cada experiencia con cada mujer nos va llenando un poquito y nos va como dando la experiencia de esa vida, nos hace crecer en un aspecto de la vida. Entonces, por eso es muy importante que nosotros miremos muy bien la pareja que llega, porque la pareja que llega nos hace crecer. Eso es, pues, y de hecho, pues, sabía yo pues, que una sola sesión, pues, para hablar de estos mitos no nos va a alcanzar. Entonces, en la próxima hablamos de la otra carta del mito judío-cristiano, que también es muy interesante, muy valiosa y nos trae muchos aportes. Exacto, esa carta, del tarot de Rider, la ampliamos un poquito, ampliamos con otros ejemplos, pero entonces me quiero cortico. Pero ven, yo te quiero decir aquí, Ricardo Restrepo dice, decía un profesor mío que hormona mata neurona. Y, y Diego Martínez dice por acá adelante, ay, se me perdió, ¿más neuronas o más hormonas? Para estas decisiones. Vea, según el tiempo, hay tiempos para vivir más las hormonas y hay tiempos para vivir más las neuronas. Es decir, hay un tiempo de vivir nuestra sexualidad y hay un tiempo para vivir nuestra responsabilidad. Es decir, o con los años, la idea es que nosotros vamos integrando eso. Pero eso sí, un tiempito va a vivir una cosa, otro tiempito va a vivir otra, y va a llegar un momento en nuestras vidas en que nosotros escogemos una mujer enterita, que tiene todo eso, una mujer que sabe vivir las relaciones sexuales plenamente, naturalmente, goza con eso. Y por ahí derecho, esa mujer nos va a traer los secreticos que vamos a hablar un poquito en el tarot de Rider, de dónde están los secreticos guardados de la mujer, ¿cierto? Bueno, pero entonces ahora hablemoslo desde el lado contrario, y es cuando las mujeres encontramos un hombre completico, pues porque ya adentro lo hemos integrado, pues Claro. Ese hombre ya no solo va a estar atento a su placer propio, porque el hombre, por condiciones, por su genética, por su biología, pues llega al placer mucho más rápido y es más tranquilo con el asunto que las mujeres. Entonces, por favor, sí, de hecho, les quiero poner una tareita. Léanse sobre la imagen del tarot de Rider para que pongamos como a mover este chat bien interesante, porque hay un asunto con la manzana, porque los dos tienen que ver con la manzana. O sea, en los dos mitos. Entonces, resulta que la manzana tiene una característica muy curiosa. Usted coge una manzana y le hace un corte de esta manera, que ese es un corte que casi nadie hace, ¿cierto? Corta una manzana así,
y adivine qué se ve dentro de esas dos partes de la manzana. Y usted corta la manzana desde, digamos, de eje a eje, ¿cierto? O sea, verticalmente, y eso da otra imagen. Y me Entonces, pusiste a cortar una manzana. entonces corten una manzana y me cuentan qué ven en una y otra. Entonces, la manzana tiene una propiedad muy interesante, porque la manzana pareciera ser que es el asunto del conocimiento y del pecado, pero resulta que la manzana dentro de ella tiene algo que tiene que ver con una exploración del conocimiento. Entonces, muy interesante, hagan el ejercicio, compres una manzana, dos manzanas, corte una así, corte otra así, y Bien, mira, a ver qué trae. ¿Listo? listo. Teddy dice, siento que es un asunto de ir evolucionando. Difícil que se logre con una sola pareja. Esa inflexión es difícil. Pues, o para mí, durito. O es porque es que nosotros pasamos por diferentes instancias en la vida. Nosotros pasamos de casarnos de pronto jóvenes y teníamos digamos que una idea de cómo vivir y llegan los hijos, llega la responsabilidad, que la matrícula de los hijos, que pague la universidad, o sea, y llega un momento en que llega la mitad de la vida y uno queda como, ve, que eso es la vida. O sea, Mm. ¿qué es la vida? ¿Cierto? Entonces, por eso, las instancias del desarrollo de la pareja tienen que ver con aspectos de etapas de la vida que vamos realizando. De hecho, doctora, creo que usted sabe esto más o Yo, menos. yo tengo mucho para contarle el tema, pero quedan 3 minutos. Pero prometo contar mi experiencia. Mónica María Betancourt dice, Daniel, o sea que a ella no le correspondía hacerle justicia a la mamá de la Por historia. supuesto. Es que eso es lo que llamamos pues en las constelaciones y en los árboles familiares la fidelidades, Mm. ¿cierto? Que pues usted toma decisiones en la vida por fidelidades, no necesariamente por conocimientos propios. Así es. Doctor, 2 minuticos. Daniel, yo quiero decir una cosa y es que a una hija no le corresponde salvar a la mamá o defenderla, o sea, No, es acompañarla y entenderla, no defenderla, eso es otro papel muy distinto, eso no nos corresponde. 2 minutos, Daniel, ¿cómo va las sí. inscripciones para el Psiqueforum? Excelente, doctora. Ya van 4 personas inscritas. Quiero que se inscriban todos a este psiqueforo de Matrix que va a ser este próximo jueves de 7 a 9 de la noche, jueves 16 y sábado 18 de 6 a 8 de la noche. Las inscripciones están abiertas. Me pueden escribir al celular que 300-470-3506. En nuestra página hemos colgado toda la información, PSIJ en Instagram ¿En y serio? Zeus o el sí mismo en Facebook. Bueno, igual en la SICAR de aquí de Comunicando con Almas está el teléfono de Daniel para que lo ubiquen muy fácil. Bueno, por aquí preguntaron, Daniel, ay, 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 felicidades, es similar las fidelidades a las lealtades. Sí, pues, es como el mismo término que usamos, ¿cierto? Sí. Claro, claro. Entonces, fidelidad con el psiqueforo. Se puede tener fidelidad ciega, lealtad ciega. No, de verdad que uno de esos psiqueforos aprende muchísimo. Para mí han sido valiosísimos para aprender la técnica, para aprender a interpretar mis sueños o incluso la de los consultantes que llegan. Cuando se empieza a mover energía, empieza el inconsciente a hablar. Bueno, el día de mañana vamos a tener a Camilo Velázquez hablando de abejas y conciencia. Wow. Cómo abejas nos ayudan, son un
termómetro de la conciencia de la humanidad. Así pues que mañana vamos a hablar del tema de la salud y la miel, de cómo identificar una miel saludable y además de todos los mitos que hay alrededor. Muchísimas gracias a